centrarme en lo principal, que son los créditos controvertidos. Su importancia, en primer lugar, porque son más del 60% y se concentra en muy pocos contribuyentes. ¿Quiénes pueden tener un crédito controvertido? Pues aquellos contribuyentes con capacidad de contratar despachos para que litiguen contra el gobierno, contra el Estado y terminen por no pagar impuestos. Los contribuyentes de ingresos medios o bajos no solemos contratar despachos, abogados para litigar contra el Estado. La estrategia fiscal que ha seguido el SAT de revelar contribuyentes incumplidos es una estrategia, en primer lugar, ineficiente, porque no se concentra verdaderamente en fortalecer la hacienda pública, que es el objetivo de esta reforma al artículo 69. Fortalecer la hacienda pública, que cobren el mayor número de impuestos, que tengan, que todos estos créditos controvertidos tengan éxito para el Estado. También es una estrategia regresiva, porque revela algunos nombres y se reserva, guarda otros, y ya ha dicho que no va a revelar algunos nombres. Es regresiva porque entonces, y también inequitativa, porque entonces está aplicándole la ley a unos y no le aplica la ley a otros. Bueno, esta discrecionalidad no está facultado el SAT para hacer este distingo en la ley. La información revelada en los hechos constituye una cortina de humo que impide analizar la calidad de la recaudación tributaria que prevalece en México, donde los que ganan más pagan menos. Eso es lo que caracteriza a nuestro sistema tributario. La información más relevante es la concentración de créditos fiscales, tanto por su monto como por su importe. A pesar de que la ley obliga a transparentar, han mantenido ocultos los créditos más altos en monto, con los importes más significativos para la hacienda pública. Al cierre, bueno, los créditos controvertidos, decía yo, son 410,000 millones de pesos, poco más del 60%, concentrados en 500 contribuyentes, es decir, que el 80% de los créditos fiscales se concentra en 500 personas. Estos créditos fiscales de grandes contribuyentes son los más significativos. Otra característica, y con eso termino, es que a partir del 2005, año o gobierno de la administración de Vicente Fox, 2005, hubo un crecimiento acelerado de los créditos controvertidos. Esto obedeció a que abogados panistas, aprovechando que estaban en el gobierno federal, se dedicaron a asesorar a grandes contribuyentes para litigar contra el Estado mexicano, y sus contactos en el SAT, en la Secretaría de Hacienda, les permitieron ganar estos juicios para no pagar impuestos. Les estamos entregando las gráficas de cómo se disparan los créditos fiscales a partir del 2005. Y por este medio queremos solicitar al Auditor Superior de la Federación, lo haremos también mediante un punto de acuerdo, para que actualice las cifras de créditos fiscales al cierre de 2013. Y también demandamos que el SAT aplique el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación en forma pareja, sin distingos, sin privilegiar a nadie, sin ocultar los créditos que lograron los despachos panistas, y que quite la cortina de humo y que haga simplemente lo que le obliga la ley a hacer: publicar todos. Y si quiere empezar por los más importantes, son los créditos fiscales de grandes contribuyentes, que son el 80% de los recursos de la hacienda pública que todavía se pueden rescatar. Entre más tiempo pase, se van a cumplir 5 años y luego se les condonan. Por eso, en los debates del Código Fiscal,
Lo principal era que a partir del 1 de enero salieran publicados para saber quiénes son, cuánto deben y que el Estado pueda tener el apoyo de la sociedad para cobrarles, porque son los grandes contribuyentes, los que más recursos económicos tienen, son los que litigan contra el Estado y acaban por no pagar impuestos. Eso repercute en toda la sociedad, porque luego nos andan cobrando impuestos a todos los demás, a los que sí pagamos, nos aumentan las cargas fiscales, obligado de que los que no pagan, y los que no pagan son los grandes contribuyentes. Pues eso es cuanto por mi parte. Estamos a sus órdenes para las preguntas. Tenemos una pregunta, senadora, de Ricardo Gómez, del Universal. Buenas tardes, senadora Padierna, senador Sánchez. Senadora, ¿qué hay detrás de esta estrategia de dar a conocer una serie de nombres de los créditos y otros no? Es decir, me quisiera centrar sobre el asunto de las condonaciones. ¿Quiénes están detrás de estos grandes créditos que a final de cuentas se le fueron perdonados a los grandes contribuyentes, como usted dice? Y si en este pronunciamiento cabría llamar a comparecer al titular del SAT para que explique esta diferenciación de por qué se da a conocer una información y por qué no se da a conocer otra. Gracias. Sí. Los créditos condonados, los créditos fiscales condonados son 74,500 millones de pesos, la cifra que nos dio a conocer la Secretaría de Hacienda. Estamos actualizando y revisando todas las auditorías para actualizar este dato, pero todavía cuando estábamos dando este debate, los créditos fiscales condonados eran 74,000 millones de pesos. ¿A quién le condonaron 74,500 millones de pesos que dejaron de entrar al erario? Y eso es lo que deben de publicar. El gobierno está obligado a publicar, en lugar de haber publicado los 85,000 nombres, que los no localizados, y no se les localiza pues en parte por la ineficiencia del propio gobierno, debe haber publicado los beneficiarios de estos 74,500 millones de pesos. Hay que poner mucha atención en eso, también en los créditos factibles de cobro, porque el gobierno hace manos lentas, como que no se acuerdan de cobrar y pasa el tiempo y después de un tiempo quieren cobrar y no pueden. Y después de 5 años de controversia se les condonan. Y también la devolución de impuestos, porque en devoluciones de impuestos, el último dato que tenemos de devolución de impuestos son de 283,000 millones de pesos. Es decir, son cantidades altísimas, son cantidades muy fuertes de ingresos que no entran a la tesorería de la Federación. Y esta conferencia es para hacer un llamado al SAT a que aplique la ley sin distingos, sin favoritismos y sin ocultar a sus amigos que son los grandes contribuyentes. Sí, a las 2 tenemos reunión del grupo para ver este tema, pero se va a presentar como punto de acuerdo el miércoles en la permanente. Tenemos otra pregunta de David Martínez, de Sin embargo. ¿Qué tal? Buenas tardes, senadora. Senador, buenas tardes. Primero a usted, senadora, me gustaría saber si cabría la posibilidad de hacer un gran acuerdo político, dado que también el PAN ha solicitado por su lado que se ventile los nombres de estos grandes contribuyentes que fueron beneficiados, y otras fracciones parlamentarias lo han hecho. El principal argumento del SAT es que ninguna ley es retroactiva y que por lo tanto no puede mencionar los nombres de los que se condonaron anteriormente. ¿Cabría la posibilidad de hacer un gran acuerdo político para modificar la ley si es necesario o para pedir que se abran estos expedientes? Y al senador Sánchez me gustaría preguntarle respecto al tema que usted abordaba, ¿qué papel van a jugar la disidencia sindical del Sindicato de Petroleros en este tema, dado que pues evidentemente del senador Romero Deschamps pues no se puede pedir más que sumisión a lo que ya se votó? ¿Qué llamado harían ustedes, por ejemplo, a la disidencia de este sindicato a fin de que pudiera dar a conocer a los trabajadores esto que usted está alertando? Gracias. Contesto rápido. Esa respuesta que dio
el titular del SAT es completamente una salida falsa. En primer lugar, porque en este momento, están vigentes los créditos fiscales de los que estamos hablando. Entonces, mientras estén vigentes, aplica la ley. Otra cosa es lo que él diga, pero mientras los créditos fiscales estén vigentes, tienen que saberse quiénes son los beneficiarios, a quién se le dio ese crédito. Crédito quiere decir Estado mexicano, yo debo de pagar mis impuestos, no te pago, ábreme un crédito y luego te pago. Y luego llega el Estado a querer cobrar ese crédito y no puede porque litigan, y es son conductas entendidas entre autoridades y contribuyentes, donde han aplicado las leyes mismas para eludir el pago de impuestos. Y nada más las gráficas de estos créditos fiscales controvertidos, cómo se dispara a raíz del gobierno de Vicente Fox. ¿Y por qué queremos que se publiquen? Porque queremos ver qué está pasando a partir de diciembre de 2012, que entró el gobierno de Enrique Peña Nieto, porque los grandes contribuyentes apoyan al PAN o al PRI indistintamente, y a esos son a los que quieren ocultar. Le paso la palabra. Gracias. En el caso de los trabajadores de Pemex, tanto los que están en el sindicato como la disidencia, pues me parece que están conociendo apenas los efectos de esta perniciosa reforma constitucional en materia energética, al igual que los trabajadores de la CFE. ¿Qué papel? Bueno, pues yo espero que ellos también defiendan su fuente laboral. Creo que se están organizando, apenas inicia esa organización. El trabajo y la responsabilidad nuestra es justamente esclarecer ante la sociedad y a ellos mismos los alcances de esta iniciativa y pues lo que, sin ser adivinos, de inmediato vemos, el despido de miles de trabajadores tanto en Pemex como en CFE. Miren, recuerden que la reforma constitucional le deja prácticamente solo la exploración y producción a Pemex, el resto de actividades las elimina. Seguramente que seguirán existiendo actividades de refinación y poco a poco irán cayendo, pero de entrada todas las otras actividades, lo que es Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica, Pemex Petroquímica, Pemex Corporativo e incluso servicios médicos, todas absolutamente sufrirán un recorte de personal. Esto es lo que hay que decirle a los trabajadores y también a ellos les corresponde defender su fuente de empleo. Carlos Padilla. Al senador Luis Sánchez, con relación a la consulta, ¿cuál es ya hay algún tipo de acuerdo, avance, novedades con relación a la consulta de la reforma energética? ¿Se van a reunir para analizar su estrategia con relación a la ley reglamentaria? ¿Qué viene con relación al grupo del PRD en estos temas? Bien, sí, nosotros estamos desarrollando una serie de reuniones para que establezcamos una estrategia muy puntual sobre la consulta popular. Por supuesto que vamos por la consulta popular. Los trabajadores de Pemex y CFE estarán participantes, hemos hablado con algunos, por supuesto, y están más que puestos para entrarle a la consulta popular. Y nosotros al interior vamos a desarrollar algunas tareas para ordenar todo este trabajo, ¿no? Así. Gracias. Gracias.